Después, cuando quieran revisar. Ya, ahora empezamos a grabar recién, ¿ya? No había grabado la primera parte, pero los que no están en clase y van a ver la clase después, considerar que lo que hicimos en la primera parte de nuestra clase de hoy, los 20 minutitos antes, revisamos la evaluación que hicimos de las medidas de dispersión, la prueba, y analizamos las preguntas de metacognición. Así que ya les mandé el reporte de puntaje, hoy día les mando la nota a su correo, y si tienen dudas, me consultan en forma interna, por correo, por WhatsApp, como ustedes estimen. ¿Ya, chiquillos? Ya, y ahora sí vamos a partir con nuestra clase de hoy, así que no hemos perdido nada con respecto a la clase, pero tengo que compartir la pantalla, eso no lo puedo olvidar. Ya, ¿quién llegó? Javier, llegó recién hace poquito. Buenos días, Javier. Buenos días, profe. Después necesito hablar con usted. Se podría quedar igual al final de la clase. Ok. Ya. Entonces, hoy día, en la semana pasada, comenzamos a trabajar con esto. Tengo una duda. Se me borró un poquito la memoria. ¿Qué me puede ayudar? Vimos una parte de probabilidades. Hicimos el juego de Kahoot. Ayúdenme. Alguien levantó la manito, escribió por ahí. Ya, y jugamos Kahoot, recordamos los cálculos de probabilidades. ¿Sí? La pregunta es, ¿comenzamos, les mostré mi presentación o no alcanzamos a ver eso? Esa es mi duda. Esto, ¿lo Creo vimos? que no la vimos. No, ya, perfecto. Vamos a iniciar. Entonces, dice, lección número 2. Toma de decisiones aplicando las probabilidades condicionadas. ¿Cuál es el objetivo? Comprender el concepto de esta probabilidad, ¿ya? Y aplicarla en la toma de decisiones. Importante considerar nuestro nombre de la lección, el objetivo, porque eso tiene que ver mucho con lo que es las preguntas metacognitivas. ¿Para qué estoy haciendo cálculos de probabilidades? ¿Para qué hago tantos cálculos? La idea es que esto yo lo pueda aprovechar en ciertas situaciones para poder tomar decisiones en un momento dado, ¿ya? Esa es la base. Entonces, eso siempre tienen que considerarlo. No es porque tengo que calcular, porque tengo que llegar a un número. No es tan así. Claro, es importante ese número, pero ¿para qué? Para poder tomar una decisión, elegir algo, etcétera, ¿ya? Todo tiene un sentido. Y la parte matemática es lo como que es la base para llegar a tomar esa decisión. Ok. Entonces, ¿qué hora es? Esta clase termina a las 11, a las 12:10, ¿verdad? A las 12, alguien que me recuerde, por favor, de detenerme un instante si es que estoy muy acelerada. A las 12. Entonces, en el texto del estudiante, al inicio de esta lección, aparecen estas preguntas. Dice, ¿qué entendemos por un experimento aleatorio? Mencionar 3 ejemplos. ¿Cómo se define la regla de Laplace? ¿Qué condición deben cumplir los sucesos elementales para poder aplicar la regla de Laplace? Recuerden lo que hicieron en la semana pasada con el juego de Kahoot. En ese juego se pidió calcular probabilidades, algunas probabilidades. Frente a eso, algunos lo hicieron bastante bien, recordaban cómo hacerlo, a otros se les olvidó, obviamente, pero sin embargo, ahí estaba como la base de los conocimientos que ustedes deben tener para nuestra lección de hoy día. Entonces, frente a lo que ustedes hicieron, o lo que calcularon, o lo que respondieron la semana pasada en el Kahoot, ¿qué es lo que entienden ustedes por un experimento aleatorio? ¿Quién me puede mencionar un ejemplo de un experimento aleatorio? Voy a poner aquí el 1, 2, el 3. Necesito que cada uno, que cualquiera, me pueda mencionar por lo menos un ejemplo que sea un experimento aleatorio. Y después vamos a ver qué significa eso. ¿Tirar un dado? Tirar un dado, muy bien. Pues yo creo que sí lo vimos
Oye, me están mintiendo. Yo estoy segura que sí lo vimos. ¿Qué me dice que lo vimos o no? Profe, estas preguntas sí las vimos. ¿Cierto que sí? Ya, ¿hasta dónde llegamos entonces? Hasta ahí nomás, parece que fue. La pregunta, entonces, como ya respondimos, sí, me dijeron, me acuerdo ahora que me dijeron tirar una moneda. ¿Qué más me dijeron ese día? Lo de La ruleta. la ruleta, alguien mencionó la ruleta. Así que sí, empecé a acordarme ahora sí que lo habíamos resuelto. Ahora, ¿y la regla de la plaza la alcanzamos a ver? Creo que también. La regla de la plaza en el fondo es cómo calculamos una probabilidad. Probabilidad es casos, ¿se acuerdan? ¿Qué casos? ¿Partidos con qué casos? ¿Qué va arriba? ¿Qué va abajo? Por ejemplo, si lanzo una moneda, la probabilidad de que salga cara, habíamos dicho la semana pasada, que era un medio, ¿cierto? ¿Por qué un medio? Casos favorables, Muy bien, favorables. Y abajo serían casos totales. totales. Casos totales, muchas veces está relacionado con el espacio muestral, todos los casos posibles que yo tengo al lanzar una moneda, por ejemplo, tengo dos casos totales o posibles, que salga la cara o que salga el sello. Si lanzo un dado, mis casos totales serían 6, porque tengo 6 posibles resultados, que salga el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, etc. Ahora, para yo aplicar esta regla de Laplace, ¿qué condición debe tener estos sucesos, como lo es lanzar la moneda, lanzar el dado, tener una ruleta, las bolitas de numeradas, lo que sea? ¿Qué características deben tener estos sucesos para yo poder aplicar esta regla? ¿Que no estén cargados? ¿Qué significa que no esté cargado? Que los resultados que yo obtenga sean todos igualmente posibles. Bien, tiene que ver con eso. Si está cargado, ya puede salir un número más que otro, en la moneda, una de las caras más que la otra. Por lo tanto, cuando yo tengo un experimento que sea aleatorio, significa que todos los resultados posibles que voy a obtener son igualmente posibles. ¿Ya? Si estuviera cargado o tiene otra condición, no podría aplicar la regla de Laplace y tendríamos que hacer otro tipo de cálculos. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Más que nos acordamos que ya lo habíamos visto. Ahora vamos sí a la actividad número 1. No sé si alcanzamos a analizarla bien o no. ¿La leímos? ¿La leímos en esa ocasión o no alcanzamos ni siquiera a leerla? Esta creo que no la hemos visto. Ya. Entonces, dentro de la página 20, lo ideal sería hacer la 20 y la 21, pero parece que no vamos a alcanzar por el tiempo. Vamos a analizar la 20 en particular. Dice, analiza y luego respondamos las preguntas que aparecen. Dice, se extrae una bolita al azar desde una urna que contiene 10 bolitas, tal como muestra la imagen. Ya están numeradas. Y se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3. ¿Cuál es la probabilidad que sea par? Ya, tengo la urna, saco una bolita, no la veo, pero se sabe, alguien dice, sopla, dice, la bolita es mayor que 3. Y en la bolita es mayor que 3, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea par? 7. 7. ¿Qué es lo que analiza? Acuérdense que la probabilidad tiene que estar dada bajo la regla de Laplace, por lo tanto va a ser una fracción. Probabilidad A. O sea, 7 de 10, ¿o no? 7 de 10, ya veamos. Analicemos nuestra situación, porque aquí se sabe algo con anterioridad. Ya se sabe que es mayor que 3. Si se sabe que es mayor que 3, significa que la bolita que obtuve, yo puedo descartar alguna de ellas. Las que son, ¿cuáles descarto? La bolita 1, la bolita 2 y la bolita 3 quedan afuera. Porque, ¿qué nos dice? Hay una persona que sacó las bolitas y dice, no,
yo aquí la tengo, es mayor que 3. Entonces puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Cualquiera de esas. Pero pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que de todas estas sea par? Si se dan cuenta, mi espacio muestral ya no son 10 bolitas, disminuyó a una cantidad menor, porque yo sé con anticipación que la bolita que sacamos es mayor que 3, por lo tanto esta ya no las cuento, las dejo fuera de mi espacio muestral, porque yo tengo conocimiento de algo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Se alcanzan? Estoy apuntando a cualquier lado. 4 de 10. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? 10, repito, nuestro espacio muestral ya no son 10 bolitas. Voy a dejar esta afuera, la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué la dejo afuera? Porque ya sabemos que no es ninguna de esas, que son mayores que 3. Entonces uno de 7, porque quedan 7 bolitas y tiene que ser una de esas. Claro, nos quedan 7 bolitas, por lo tanto, ya nuestro espacio muestral se reduce a 7. Por lo tanto, eso iría a los casos totales abajo, 7. Ahora, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Entonces, de las bolitas que tengo, que son mayores que 3, ¿cuáles son los pares? 1, 2, 3 y 4. Alguien dijo el 4 delante. Alguien mencionó un 4 por ahí. Entonces, que sea par y mayor que 3, en el fondo serían 1, 2, 3, 4 posibles casos de un total de 7. Esa es mi respuesta. Aquí yo acoté mi cálculo. ¿Pero por qué? Porque yo tuve un conocimiento desde antes. Ya dentro del problema se me informó que sabíamos que esta bolita ya no eran 10, sino que eran las mayores que 10. Ya se sabía ya eso. ¿Se entiende el análisis del problema? ¿Alguien no lo entendió? ¿Quedó claro? A mí ¿Sí? se me apagó el computador, entonces no alcancé a ver qué era. Ya. Se le apagó el computador. Ya. Volvamos para atrás. Una parte nomás, si no es tanto. Entonces, leamos el problema. Dice, se saca una bolita de esta urna que tiene 10 bolitas. Sin embargo, se sabe que la bolita que se sacó, es decir, la persona que sacó la bolita, dice, esta bolita es mayor que 3. Y hace la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que esta bolita sea par? Como yo ya sé que es mayor que 3, las bolitas 1, 2 y 3 las dejo afuera de mi espacio muestral. Yo ya tengo conocimiento que no es ninguna de estas. Por lo tanto, descarto el 2 inmediatamente. Y el 1 y el 3, obvio. Por lo tanto, me queda esta cantidad de bolitas. 7, no 10. Por lo tanto, los casos totales, la parte que va acá abajito, son 7. Mi espacio muestral cambia. Ya no son 10 bolitas, sino que son 7 por el conocimiento que tengo desde ya. Luego dice, de estas que están aquí, de las que son mayores que 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Entonces yo veo cuántos pares tengo en estos números. Tengo uno, el otro, tengo 4 en total. Por lo tanto, esos son mis 4 casos favorables. Tengo 4 casos posibles de un total de 7. Y esa sería la respuesta a este problema. Ahora, la situación, si uno lo va explicando así como el paso a paso, es como que igual lo va comprendiendo. Pero esta situación tiene que ver con una probabilidad condicionada, que es lo que les voy a mostrar a continuación. No les voy a mostrar todo el PowerPoint porque yo lo había, como que había desglosado. Esto que les expliqué, lo había puesto acá, pero a veces se enreda un poco más, ¿ya? Creo que la explicación fue mejor que lo que está escrito. Entonces, ¿qué información tenemos del problema? Cuando yo tengo un conocimiento previo de algo, esa es una condición dada. Por eso se llama probabilidad condicionada, porque no es llegar y decir cuáles son los pares de los 10, no. Yo sé una cosa de esta probabilidad, por lo tanto, a eso le llamamos probabilidad condicionada. Entonces,
aquí está el concepto que entrega el libro, el texto del estudiante. Dice, la probabilidad condicionada, y tiene esa notación de escritura, P, paréntesis, probabilidad, ¿cierto? B/A. ¿Qué es lo que significa slash? ¿Cuál es la probabilidad de B dado o conociendo que ocurrió A? Ahí yo tengo un conocimiento de antes, tengo una condición. Si pasó algo, ¿cuál es la probabilidad que ocurra esta otra cosa? ¿Ya? A eso le llamamos probabilidad condicionada, y aquí aparece mediante una fórmula, ¿ya? Que en este caso, el texto, en el ejemplo número 1, lo analiza de esta forma. Tenemos la tablita, ¿cierto? Y hace un diagrama de esta manera. Tenemos las 10 bolitas, y aquí en el medio está el 6, 4, el 8 y el 10. Esos 4 numeritos que están aquí significa que cumplen con las dos condiciones, es decir, que sea mayor que 3 y que sea par, ¿ok? Y dejó afuera el 1 y el 3 porque como eran solo mayores que 3, dejó adentro del círculo amarillo, el B, dejó el 2 por par, netamente. Y en el círculo celestito A están aquí los impares. Y las dos mezcladas, a eso se refiere con intersección. Cuando la definición dice intersección, voy a leer al tiro lo que me están escribiendo. Cuando digo intersección es que ocurren las dos cosas al mismo tiempo, que es par y mayor que 3. Dígame. ¿Puede retroceder una, por favor? Que no alcanza a escribir una parte. Por supuesto. Gracias. Hoy no leí nada. Oye, alguien me tiene que decir lo que están escribiendo. ¿Qué dice? No entendí la pregunta. El Tomás. Necesito que el Tomás... Quiero saber si el Tomás alcanzó a entender la pregunta después de lo No, que expliqué. profe, ya entendí. Lo que pasa es que cuando la estábamos haciendo no había entendido la pregunta. Ok. Después de la explicación la entendió entonces. Sí, Ya. eso sí. Ok. Y la... ¿Qué me pidió que me devolviera? Ya. Lo que aparecía en el texto, ¿verdad? ¿Eso? Sí, eso. Ya. Anótenlo. Como concepto, ¿cierto? Dice probabilidad B/A. ¿Qué significa B/A? Que ocurra, ¿cuál es la probabilidad que ocurra B dado que ocurrió A? ¿Ya? Y se calcula de esta forma. ¿Cómo se calcula? La intersección de los sucesos A y B. En este caso, nuestra intersección sería pares mayores que 3. Esa intersección, pares mayores que 3, eran estos, el 4, el 6, el 8 y el 10. Partido por la probabilidad de A, es decir, los mayores que 3. Esa era la A, ya lo sabíamos, ya sabíamos que lo que era, es decir, los mayores que 3. Y esos son 7. Esa es la forma. Es aplicar como la misma regla de Laplace, pero considerando nuestro espacio muestral se reduce frente a lo que yo sé o a la condición que está dada en el problema. ¿Ya? ¿Alcanzó a notarlo ahora sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Sigamos. Tema número 2. Entonces, al problema S1 ya lo analizamos, lo voy a saltarme un poquito más rápido porque no es necesario darle tanta vuelta al asunto. Ya. Aquí está el desglose de lo que yo expliqué, está en esta parte, ¿ya? Así que me lo voy a saltar. Ahora vamos en la misma página, la actividad número 2, ¿ya? En la actividad, vayan tomando nota, si tienen el texto por ahí, igual, vayan viendo, vayan siguiendo, aunque yo lo estoy proyectando, pero si quieren ir anotando cositas en su cuaderno o en el mismo libro, lo van haciendo. El problema dice lo siguiente en la actividad número 2, está tal cual como está en el libro. Dice, se extraen al azar 2 cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? Javier Reyes. Orden Javier.
¿Por qué puse esta imagen? Porque en el libro no aparece la imagen de la baraja española para saber cuál es la baraja española y también si yo tengo que calcular una probabilidad necesito saber cuántas cartas tiene esta baraja. Porque si una baraja tiene 20 y la otra tiene 50, la probabilidad cuando yo la voy a calcular va a ser distinta. No va a ser certera. Tiene que ser bien hecha ese cálculo. Entonces, recordar que nuestra baraja española es aquella la que tiene oros, copas, espada, bastos, ¿ya? Son 4 pintas. Y cada una de las pintas tiene 10 cartas, ¿ya? Del 1 al 8, y después vienen los monitos. Dentro de esos monitos tenemos reyes, y un rey por cada pinta, es decir, un rey de oro, uno de bastos, uno de espada y uno de copas. Es decir, para yo resolver este problema, tengo que tener claridad cuántas cartas tengo y, como me preguntan por la probabilidad de obtener rey, tengo que saber cuántos reyes hay en esta baraja, ¿ya? Entonces, como cada pinta tiene 10 cartitas, en total son 40 cartas. ¿Y qué sabemos además de esta baraja? Es que en total tenemos 4 reyes. Tenemos 4 reyes de un total de 40 cartas. Pero ojo con la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? Frente a esta situación, en el texto nos pide lo siguiente. Dice, observar los diagramas en la cual se presentan 2 situaciones. Vamos a ver el caso número 1. El primer caso es que yo haga esta extracción de cartas de una baraja, porque no tengo ninguna baraja aquí de cartas, con reposición. ¿Qué significa eso? Yo tengo las cartas, ¿verdad? Y voy a sacar una de ellas al azar, la voy a abrir ahí, saco una, la miro, veo la que es y repongo la carta nuevamente. Y al reponerla voy a ver mi segunda carta, porque dice, si yo saco 2 cartas, ¿cierto? ¿Cuál es la posibilidad de que tenga 2 reyes? Saco mi segunda carta de nuevo y la miro. ¿Ya? Esta es la situación si yo hago esa extracción con reposición. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un rey al sacar la primera carta? Si yo saco la primera carta y que salga rey. ¿Cuál sería esa probabilidad? De acuerdo al diagrama que está ahí. Saco una carta. ¿Cuántas cartas tengo? 40. Por lo tanto, esos son mis casos totales. Si yo saco esa carta, ¿cuál es la probabilidad de que esta carta sea rey? 4. Tengo 4 reyes, por lo tanto tengo 4 posibles formas de sacar a un rey. 4 de 40. Y eso aparece acá también, en la presentación. Si yo saco una primera carta, la probabilidad de que sea rey, esa es 4 de 40. Ahora, esta carta que yo saqué, la devuelvo a la baraja y voy a sacar mi segunda carta. ¿Qué probabilidad tengo de que al sacar la segunda carta sea rey también? ¿Cambia la probabilidad o sigue siendo la misma que antes? Yo devolví la carta. ¿Cuántas cartas tengo? ¿40 o 39? Si 40. yo devolví 40 todavía, porque las devolví, ¿cierto? Entonces, todavía tengo 40 posibilidades de cartas. Yo voy a sacar una. Y que sea rey, ¿cambia la probabilidad el 4? No, ¿cierto? Tengo la misma probabilidad porque yo la devolví. Si salió rey y devuelvo la carta, todavía tengo 4 posibilidades de que me salga rey nuevamente. Entonces, lo que está explicando aquí, al tener la extracción con reposición, es decir, devuelvo la carta, la primera carta que salga rey es 4 de 40 y la segunda carta que salga rey también es 4 de 40. No cambian estas probabilidades. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es sin reposición? Es decir, nuestro segundo caso, yo saco la carta, la miro,
La probabilidad de que la primera carta sea rey nuevamente es 4 de 40. Pero esta carta no la devuelvo, me la dejo para mí y voy a sacar otra carta. Que esta carta segunda que yo saqué sea rey. ¿Cuál será esa probabilidad de que sea rey? ¿Cuál sería mi 3 de 39. Claro, yo ya no devolví la carta, por lo tanto no tengo 40, tengo 39. Y supongamos que yo saqué el rey, ya no tengo 4 reyes, me quedan 3 reyes. Por lo tanto, cambia la probabilidad al tener sin reponer esta carta, sí cambia la probabilidad. ¿Ya? Eso es lo que explica en este diagrama. ¿Quedó claro el análisis cuando es con reposición o sin reposición? Niños y niñas. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O a alguien todavía le quedó medio raro? No lo entendió. Ahora, en el diagrama, hoy están mudos, en el diagrama, si ustedes se dan cuenta, hace un análisis que sea rey y que no sea rey. Como no nos interesa el no rey, no lo nombré en este caso. Así que no es relevante. Por eso que, de acuerdo a la pregunta, lo que es rojito, rojito, rojito fue lo que fuimos sacando en el fondo. ¿Ya? Entonces, frente a estas dos situaciones, vamos a ver un concepto que hay en probabilidades, que es este, y este es el que tienen que anotar. Cuando los sucesos son independientes o cuando son dependientes. Ahora aquí sí necesito que lo noten. Dos sucesos A y B son independientes si la realización de A no condiciona la de B. Esos son independientes. Y cuando son dependientes, si la realización de A va a condicionar la realización de B. ¿Ya? Cuando yo hago este cálculo de una probabilidad con otra, y ya que sean independientes o dependientes, lo que voy a hacer para calcular esta probabilidad es multiplicar ambas probabilidades, ya sea que sean independientes o dependientes. Ambas se deben multiplicar. Ya, anótenla y después sigo explicando. Anótenla. Profe, ¿qué teníamos que notar? Eso que está ahí, Ah, ya. lo del recuadrito. ¿Listo? Niños, ¿están listos? No, profe, todavía no. Ok, pero... Ay, perdón. Perdón. Cuando estén listos me avisan, porfis. Voy a borrar aquí. ¿Ya? ¿Estamos? A ver la hora y no se ve.
Son las 12. Perfecto. Ya. Listo. Ya que nadie dijo que no, avanzo. Dentro de esa misma actividad, el análisis de la baraja española, ¿cierto? Y del rey y todo lo demás, falta responder la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? Entonces, la letra B, que aparece en la página 21, dice, ¿en qué caso obtener rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener en la segunda extracción? ¿En qué casos la condiciona y en qué casos no la condiciona? Si nosotros miramos, aquí lo pegué, si miramos los esquemas, ¿en qué casos sí lo condiciona? ¿Con reposición o sin reposición? ¿Qué pueden decirme ustedes de esto? ¿Cuándo se condiciona el resultado de obtener rey en la segunda extracción? ¿Con reposición o sin reposición? ¿Sin reposición? ¿Cierto que sí? En sin reposición vemos que como no se devuelve la carta, ya no nos queda el mismo espacio muestral de 40 cartas, nos queda 39. Y como ya sacamos el primer rey, ya no tenemos 4 reyes por sacar, sino que nos quedan 3. Muy bien, eso lo tienen que responder ustedes, chiquillos. ¿Alguien me está escribiendo, me parece? Yo, profe, que le iba a preguntar. Dígame. ¿Qué es condición? ¿Qué es condición? ¿Qué es lo que lo condiciona? Es que para que ocurra una cosa, ya, acá. ¿Qué significa? Uy, parece que se me está acabando la batería del computador. En este caso, que lo condiciona significa que hace un cambio que altera el resultado anterior, que al estar condicionado Oiga, significa... profe, no quiero sonar mal, pero usted dijo que a las 12 le fuéramos avisando, así como para que Maravilloso. haya más lento. ¿Eso no? Sí, sí. A las 12 porque quería ir bajando las revoluciones para que estos 10 minutitos dar un espacio para mostrar nuestro plan de trabajo. ¿Ya? Muchas gracias. Se pasó. Ya. Cuando hablamos de condicionar un resultado significa que lo cambia, que lo altera, bajo una situación en particular. Entonces, en este caso, cuando sí se condiciona el resultado de obtener un segundo rey, o sea, obtener un rey en la segunda extracción, lo condiciona sin reposición. ¿Y por qué lo condiciona? Porque como yo no repuse la carta, mi espacio muestral cambia. Significa que se produjo un cambio aquí. Ya el espacio muestral no es el mismo. A diferencia con el anterior, cuando es con reposición, como yo repongo la carta, no lo condiciona mi segunda extracción, pues. No va a producir ningún cambio con respecto a la probabilidad de obtener un rey como en la primera extracción. Como yo repuse la carta, sigo manteniendo 40 cartas en total. Mi espacio muestral no cambia. Como la devolví, también tengo 4 posibilidades de sacar el rey. Tampoco cambia eso. Entonces, esa es la condicionante. A eso se refiere. En el caso de la probabilidad condicional, me está diciendo que yo sé algo previo para poder calcular esa probabilidad. Entonces, cuando me preguntan cuál es la probabilidad de obtener, si yo saco 2 cartas, de obtener 2 reyes, tengo que tener claridad si es con reposición o sin reposición, porque tengo que saber si lo condiciona o no. Entonces, me faltaba algo en esa pregunta inicial, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, frente a eso, frente a esa pregunta, o frente a este análisis, esto lo tienen que responder ustedes entonces, chiquillos, ¿ya? ¿Cuál caso condiciona el resultado de obtener rey en la segunda extracción? Lo condiciona esto, sin reposición. ¿Cuál no lo condiciona? Cuando tenemos con reposición. Y esto va en las cartas, en las bolitas, en lo que sea. O sea, si yo saco 2 bolitas de una urna o de una caja
saco una, veo qué número tiene o qué letra tiene y la devuelvo, no es lo mismo que yo saco una y después saco la otra. ¿Ya? En cualquier situación va a suceder eso. ¿Ya? Y frente a esa pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes entonces de la baraja española al extraer 2 cartas sin reposición, es decir, en este caso? ¿Y cuál sería la probabilidad si es con reposición? Como está condicionada una y la otra no, los resultados son distintos. Y de calcularlo ahí. ¿Cómo vamos a calcular eso, chicos? Con lo que escribieron anteriormente. Me voy a devolver. En este recuadro dijimos que no lo condiciona cuando es con reposición, por lo tanto aquí yo debo multiplicar ambas probabilidades. En ambos casos debo multiplicar ambas probabilidades. Por lo tanto, en la pregunta C, para que no se pierdan, tengo que tener claridad las dos cosas. Primero dice sin reposición, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí sin reposición. La probabilidad de obtener 2 reyes sería, voy a poner aquí 2 reyes. Tengo que colocar la probabilidad primero. Si yo saco la primera carta, la probabilidad de que salga rey, ya habíamos dicho que era 4 de 40. Y esa probabilidad la voy a multiplicar cuando yo voy a sacar la segunda carta. Como no la repuse, no sé si se alcanza a ver bien, como no la repuse, ya no tengo 40 cartas, voy a tener 39 cartas. Como ya saqué el primer rey, se supone que este es el primero, esta es la primera carta, esta es la segunda carta. Como ya saqué un rey, ya no tengo 4 reyes, tengo 3. La probabilidad de obtener 2 reyes sin reposición sería la multiplicación de la obtención de la primera carta multiplicada por la probabilidad con la segunda carta. ¿Qué pasaría entonces cuando hablo con reposición? ¿Cómo sería el cálculo? ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Cuál sería la probabilidad de obtener 2 reyes? Pero si yo repongo la carta, ¿qué voy a multiplicar con qué? La primera carta, ¿cuál es la probabilidad de que salga rey? 440. Claro. Devuelvo la carta. ¿Cuál es la probabilidad de que salga rey nuevamente? 440. Exacto. Esto lo tienen que hacer ustedes. Yo se los dejé planteado. Al hacerlo, lo que tienen que tratar antes de multiplicar, porque esto es multiplicación de fracciones para el lado, ¿ya? Antes de multiplicar, traten de simplificar las fracciones previamente. Y al simplificarlas, usted después llega al resultado final. Eso va a ser la tareita que usted va a tener para resolverlo, ¿ok? Son las 12:08 y terminamos a las 12:10. Voy a hacer igual. ¿Quedó claro eso? Sáquenle un pantallazo, chiquillos, a mi pizarrita para que tengan claro de cómo resolverlos y ustedes van a llegar al resultado de estas preguntas. ¿Ok? Profe, en otros problemas sale, por ejemplo, si es con reposición o sin reposición, o uno tiene que ir como adivinándolo, o no sé, ¿cómo uno va a saber si es con reposición el problema? Sí, debe decir. Acá, en este caso, al principio no apareció porque la idea era analizarlo completamente, que no era solamente un resultado posible. Por lo tanto, después cuando se ve problemas de probabilidades de este estilo, va a indicar si es con reposición o si no es con reposición. ¿Ya? Pero cada vez que yo digo, o tengo que sacar la probabilidad de 2 cosas, por ejemplo, si lanzo 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer dado salga un número par y en el segundo dado salga un número 8? No, nada que ver, el 8 no está en el dado. Me salga un 5, por ejemplo. Yo voy a calcular las probabilidades por separado y luego voy a multiplicarlas entre sí. Siempre es así. Ambas se multiplican. ¿Ya? Cuando voy a calcular la probabilidad de que ocurra una cosa y la otra, multiplico ambas probabilidades.
Y en estas situaciones era cuando es con reposición y sin reposición, es que hay una relación de dependencia, ¿cierto? Son resultados independientes entre sí, en este caso uno es independiente del otro, y en cambio aquí este depende de este. ¿Por qué? Porque como no se repuso, es una relación de dependencia, independencia. ¿Ya? Eso, pequeños. Entonces, lo que yo le quería hablar, que yo no sé si alguien vio el programa de estudio de esta semana. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo revisó? Lo que aparece en la página del colegio, tercero medio A, que si mal no recuerdo, estoy hablando mal. Son las 12:10 ya. No me quiero pasar, así que... Oh, ya me pasé. Hay una cosa que yo puse y que me estoy dando cuenta que no lo voy a poder realizar. Por eso que se los quiero mostrar. Yo en el plan de trabajo puse, parece que no lo vieron, porque nadie me ha preguntado nada. Puse esto, se fija fecha de evaluación de probabilidades para el día 3 de junio. Y el 3 de junio sería el próximo miércoles. Y hemos trabajado re poco con probabilidades, en particular con la probabilidad condicionada hoy día. Sería nuestra primera clase. Yo podría a lo mejor hacerle preguntas de probabilidad en general, como en el Kahoot, ¿cierto? Pero no lo voy a hacer como una evaluación, voy a tener que hablarlo. Recién me di cuenta porque estoy desfasada con el otro tercero. Estoy como una clase de diferencia con ellos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, en vez de una evaluación así tal como aparece como una prueba de formulario y todo eso, voy a hacer una actividad aplicada dentro de la clase que tenga que ver con esto. Y en realidad que tenga que ver con las actividades 2, 3 y 4 de la página 21. Ya la vamos a hacer en clase, juntos. Voy a tratar de que ustedes lo hagan más solitos que conmigo. Los voy a ir orientando y eso me lo entregan después, me lo envían. Pero no va a ser como una evaluación como prueba, ¿ya? Así que si alguien lo lee, esto no va a quedar para el próximo jueves como una evaluación. ¿Por qué? Porque hemos estado muy poco viendo esta materia. ¿Les parece, chiquillos? ¿Alguien se había dado cuenta de eso? ¿No? ¿No? Parece que no. Yo incluso lo agendé en el calendario de ustedes. Que ustedes parece que reciben y no se dan cuenta. ¿Ya? ¿Quedó claro lo que les dije con respecto a la evaluación? No la vamos a hacer, pero sí vamos a hacer un trabajo aplicado. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto. Alguien escribió por el chat. Ya. Entonces, me despido. Voy a dejar de grabar en este instante y le voy a pedir a los compañeros que les dije que se queden un segundito nada más. Ya es muy cortito. Chao, profe.